If you haven't heard about Anchor, it is the easiest way to make your podcast. Let me explain. It is free, and you can do everywhere you have an internet connection, from your cellular phone, from your laptop, or from your tablet. It's free. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or your computer. Mira, Egelopostli, que no presidente. Mira, Gran Tlatoani, que no presidente. Si fueras mi presidente, pues habrías cumplido algunas de tus promesas de campaña, como acabar con la corrupción, acabar con la inseguridad, juzgar a los expresidentes, Peña, Calderón, Fox y Salinas, y encarcelarlos, por supuesto. Pero ahora me dirijo a ti y yo te acuso. Somos muchos los que pensamos de la siguiente forma. Yo te acuso, y así con el dedo acusador, por tus mentiras, al decir a mis paisanos mexicanos que nada nos iba a pasar, que las pandemias e infortunios no llegarían a México. Fíjate, hace 8 días había un muerto, luego 2, luego 4 y hoy 8. Así que mañana habrá 16, más o menos, y así nos vamos a ir disparando hasta niveles apocalípticos como en Nueva York, Italia o España. Yo te acuso por tus engaños a mis compatriotas menos preparados y humildes, al decirles que tienen un escudo protector en una estampita, en un detente, cuyo significado además ignoras perfectamente, porque no eres católico y tampoco cristiano. ¿Qué eres? Eres un masón. Y por lo tanto tu Dios es Lucifer, ni Cristo ni su madre. Eres masón y adoras al demonio. Te acuso de eso también. O un trébol de 4 hojas, o que se consigan un billete de $2. No, bueno. Te acuso por tu traición al entregar dinero a manos llenas a otros países, cuando las necesidades de los mexicanos, de nosotros los mexicanos, son básicas. Te acuso también por perverso, al abrazar, besar, morder en el cachete a niñas inocentes, demostrando tus gustos de pederasta, y promover que la gente haga vida normal, en pleno proceso de incubación de un virus letal, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, que si bien no es santa de mi devoción, en esta ocasión está diciendo la verdad. ¿Por qué? Pues porque es evidente que está matando gente en todo el mundo. Te acuso por traidor, al invitar a abrir fronteras, recibir vuelos y cruceros, prometiendo que aquí los curamos y poniendo en riesgo la integridad del pueblo de México. Te acuso también por cínico, al burlarte de los protocolos mundiales, al falsear las cifras para engañar a la Organización Mundial de la Salud, sabiendo que prohibiste pruebas, laboratorios, porque decías que no sirven para nada. Te acuso, por ejemplo, de lo que hoy médicos están reportando en la ciudad de Toluca. Qué chistoso, ¿no? Una muerte súbita de 70 personas por una neumonía colectiva. A ver, ¿a quién crees que engañas? Por eso te acuso por mentiroso. Te acuso también por hipócrita, al desmantelar los centros de salud, escasear las medicinas, eliminar los apoyos del Seguro Popular, recortar suministros a los hospitales, sabiendo que tu nieto lo verías nacer fuera de México, en Hospital 7 Estrellas, en el primer mundo, que tanto dices detestar. Te acuso también por ladrón, por seguir recibiendo 4.7 millones de pesos diarios en tu mugroso partido, cuando la gente está sufriendo por la caída en la economía que desde el año pasado acabaste con ella, y estaba más que anunciado que una pandemia de este tipo iba a poner en jaque ¿a quiénes? A los que menos tienen. Aunque tú, más oligofrénico que tú,
gobernador de Puebla, el tal Barbosa, diga que él es inmune porque es pobre y que los pobres están inmunes. Ya veremos cuántos pobres amanecen muertos mañana. Te acuso también por negligencia, al decir que solo eran exageraciones, que no había que apanicarse, y lo estabas diciendo en plena situación mundial de caos, tanto sanitario como financiero. Y además te acuso de decir que los datos que se han venido manejando sobre la pandemia estaban mal manejados con la intención de perjudicar a tu gobierno. ¿Cuál gobierno? A tu desgobierno, de la quinta trastornación. Recordándote, porque como no sabes historia, te lo tengo que recordar, que la primera gran trastornación, la primera gran destrucción de ese país, fue cuando tus ancestros masones expulsaron a los jesuitas de México en 1767 y nos dejaron hasta la fecha sin educadores, porque no se puede llamar educadores a los que te dieron un título tardío y a los maestros que atraviesan obstáculos en las vías del tren para quebrar a las empresas, que también son la fuente principal de alimento para millones de campesinos y trabajadores mexicanos del más bajo nivel del sueldo mínimo. Te acuso también por falso y mentiroso al querer colgarte la medalla de que le bajé el precio a la gasolina. A todo el mundo en México dijiste le bajé el precio de la gasolina, cuando en realidad sigues vendiéndola el 50% más cara de lo que se venden en esta gasolina en Estados Unidos. Te acuso por traidor a la patria, por traidor a México, por seguir agendas extranjeras y masónicas, al militarizar aeropuertos, hospitales, y la construcción de bancos y supuestas universidades, marca Patito. Te acuso también por irresponsable, al ser a nivel mundial, a escala mundial, a escala mundial, reconocido como el peor mandatario del mundo en tu forma de enfrentar la crisis. Los diarios europeos acaban de publicar esto nada menos el lunes pasado. Eres el peor ejemplo para el mundo en la forma de manejar la crisis de una pandemia que de manera exponencial nos está matando. Te acuso también por charlatán, al acabar con el Estado de Derecho, cerrando la certidumbre jurídica, ahuyentando inversiones de nuestro país, como la que acabas de hacer al ordenar la clausura, el cese de la construcción, que ya llevaba un 70% de avance, de la planta de Constellation Brands, allá en Mexicali, y todo porque el pueblo analfabestia, manipulado por ti y por tus encuestas marca Patito, decidió votar en contra sin tener ninguna información verídica sobre el gasto o el consumo de agua que esa cervecería iba a realizar. Así que de golpe dejaste en la calle a miles de trabajadores que hubieran tenido su sustento por muchos años en esa planta. Te acuso también por mentiroso, al prometer ir contra la mafia del poder, y ahora darnos cuenta de que todos los delincuentes de los sexenios anteriores gozan de cabal libertad, como decía por ahí algún poeta español o mexicano, no recuerdo bien en este momento. Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Bueno, evidentemente, ¿no? A ver, ahí anda Fox cultivando marihuana en su rancho, el Peña, el qué pena Nieto, dándose la gran vida en Europa, donde se le ocurra plantarse con su muchachita en turno. Ahí está Calderón, tratando de hacer un nuevo partido político, después de que de todos es sabido cómo protegió al Chapo y aniquiló a los demás cárteles, pero protegió al proveedor designado por los Estados Unidos de aquella época. ¿Y dónde están tus promesas de acabar con la mafia del poder si tú eres el capitán actual de esa mafia? Te acuso también por pisotear la Constitución en lo que tiene de bueno, porque es muy poquito, pero lo poquito que tiene de bueno lo pisoteas todos los días
que haces consultas ilegales, que tomas decisiones dictatoriales, como si fueras el capo de tutti capi de alguna republiquita bananera, o de alguna zona de la Italia deprimida de los años 60, donde gobernaba la mafia, la 'Ndrangheta o la Cosa Nostra, y atacas y dejas sin sustento a los ciudadanos menos favorecidos. Dejas en la calle, literalmente, a los más pobres de este país. ¿Será tu responsabilidad el montón de muertes que se nos avecinan por no haber tomado las medidas severas, dolorosas, drásticas, serias, científicamente comprobadas, que por ejemplo a El Salvador y a otros países los tienen con tasas de mortalidad y de infección extremadamente bajas? Ya verás lo que nos va a pasar en los próximos días. Ojalá me equivoque, pero todo indica que tendremos los mexicanos una masacre de proporciones apocalípticas gracias a tus 5 enfermedades mentales, a las cuales hay que sumarle ahora tu irresponsabilidad legendaria, tu traición a la patria y tus mentiras. Y por si no han visto, queridos amigos y enemigos, mi diagnóstico profesional sobre el Pejelopostli, lo digo en mi calidad de psicólogo clínico, egresado de la Universidad Iberoamericana en el año de 1964, ya llovió. Eso no quiere decir que ahí me haya quedado. He seguido reuniendo conocimientos no solo en el área de psicología, sino en otras muchísimas. Pero en este momento lo que toca no es comentar mis títulos o mis conocimientos o las áreas de mi especialidad, sino señalar con toda precisión aparte de todo lo que he dicho en este breve video, recordarles a todos tus 5 enfermedades mentales. Eres un oligofrénico, es decir, una persona de ínfima capacidad intelectual, sin ninguna capacidad para hacer un tercer grado de abstracción. Te meneas, te mueves, decides como los animalitos, basándote en colores, formas, sonidos, movimientos y accidentes, no en esencias. 2. Eres esquizofrénico, es decir, has construido un mundo que solo en tu cabeza existe. 3. Eres paranoico, o sea, esquizofrénico, paranoico o paranoide. ¿Qué quiere decir esto? Que todo mundo es culpable, excepto tú, de las tragedias que tú mismo generas. Nos dejaron hecho esto un cochinero, es la mafia del poder, son los fifís, son los conservadores, nosotros somos distintos, como ya se acabó la corrupción, tenemos en caja 400,000 millones de pesos, y a ver dónde están. ¡Ja! Mentiroso, paranoico, esquizofrénico, oligofrénico. Y por si todo esto fuera poco, fíjate nada más qué pena, no sabes hilar una frase que tenga sentido. Entre una frase y otra, entre un enunciado y otro de los que tú nos endilgas, a mí no, porque yo ni te miro. Todas las mañanas a todos los analfabestias que se dejan manipular por tu astucia, porque eso sí, eres astuto como un zorro. Entre un enunciado y otro cabe un comercial de Televisa. No sé cómo a Pepe Bastón o a Azcárraga no se le ha ocurrido aprovechar los enormes silencios que dejas entre una palabra y otra, porque obviamente tu velocidad para hablar es disártrica, 4, y 5, dislálica. De veras, pobre México, en manos del peor gobernante de nuestra historia, incluyendo a los 2 peores que antes habíamos tenido, Antonio López de Santana y Benito Juárez. Tú a estos 2, traidores por supuesto ambos, pésimos gobernantes, autócratas y asesinos también, sobre todo Juárez, los superas de modo superlativo. Hasta la próxima. Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.
Irreverente Charlas de la Noche, un programa nuevo y diferente, con la perspectiva internacional del analista Plácido Garza, quien escribe editoriales para 52 diarios, tanto en México como en varios países, desde la Patagonia hasta Estados Unidos. Y Francisco Manuel Durán Rosillo, Frank Durán Rosillo, periodista y experto en comunicación digital, que ha trabajado en CNN, en Turner Broadcasting System, Televisa, El Norte de Monterrey, OEM y varios grupos más como Cox Media, dando una perspectiva fresca